Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Richard Jiménez Ramírez, estudiante de quinto semestre en la Fundación Universitaria Popayán. En esta ocasión voy a hablarles de los procesos posesorios. Desde el punto de vista procesal, la posesión de inmuebles es protegida permitiendo el ejercicio de varias acciones ante diversas autoridades. La más efectiva e inmediata es la acción denominada policía, que se ejerce ante una autoridad administrativa según lo previsto en el parágrafo 80 de la Ley 1801/2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, que prevé la acción policial de protección a la posesión, mera tenencia y servidumbre de los inmuebles de los particulares. Caducará dentro de los 4 meses siguientes a la perturbación por ocupación ilegal. Como se aprecia, este término rige en relación con la protección de los inmuebles de los particulares, porque tratándose de los bienes de entidades públicas, sigue vigente lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción policiva no caducará. Pero además de la acción policiva, los códigos civil y general del proceso reconocen otras que son conocimiento de los jueces, cuyo ejercicio dependerá del tiempo transcurrido a partir del despojo o perturbación y de la formulación de la demanda y del derecho que invoque el accionante. Los procesos posesorios en el derogado Código de Procedimiento Civil estaban regulados en el artículo 446 y 450, pero en el Código General del Proceso quedaron regulados únicamente en el artículo 377. Al comparar el artículo 377 del Código General del Proceso con el 416 del Código de Procedimiento Civil, advierte que el primero no incluyó en el inciso primero del segundo, en el que se disponía que en casos posesorios decretara la restitución del inmueble, se daría por aplicación de lo dispuesto en el artículo 337 al 339 si fuera el caso. La inclusión de este texto en el Código General del Proceso no significa que se prohibió la acción posesoria de restitución, no solo porque está consagrada en el artículo 972 del Código Civil, sino porque esta regulación que en ella tenía el Código de Procedimientos Civil, en el inciso primero del artículo 416, se limitaba a indicar que se decretaba la restitución. Esta se adelantaría con fundamentos en los artículos 337 a 339. No era necesario reproducir en el Código General del Proceso lo que se preveía en el inciso primero del artículo 416 del derogado Código de Procedimiento Civil, por la sencilla razón que en este no se incluiría la regla especial para el proceso posesorio, sino que se hacía una simple remisión a la forma debida de procederse al cumplimiento del fallo de restitución. En efecto, en el Código de Procedimiento Civil estaban los artículos 337 a 339, mientras que en el Código General del Proceso el tema está abordado en los artículos 308 a 310. En conclusión, la acción posesoria de restitución no ha sido derogada por el Código General del Proceso y ha de tramitarse por vía de un proceso verbal. Competencia. Serán competentes los jueces civiles municipales o de circuito del lugar donde se encuentre el inmueble, de acuerdo con la cuantía determinada por el valor catastral. Estos consagrados en el Código General del Proceso, artículo 26, numeral 3 y artículo 28, numeral 7. Trámite. El proceso posesorio se adelantará por el trámite del proceso verbal, cuando la cuantía del asunto así lo permita. En consecuencia, el juez habrá de ceñirse al agotamiento de los pasos previstos para este proceso. Esto es en la audiencia inicial y la instrucción y de juzgamiento. En lo que tiene que ver con el decreto y la práctica de las medidas cautelares, sin perjuicio de las que resulten viables a la luz del artículo 590 del Código General del Proceso, el juez puede decretar la autorizada en el numeral 3 del artículo 377 del Estatuto. En efecto, de acuerdo con esta disposición, si la demanda se dirige a precaver el peligro que se tema de la ruina de un edificio, de un árbol mal arraigado u otra cosa semejante, el demandante podrá pedir en cualquier estado del proceso que se tomen medidas de precaución que fueran necesarias. El demandante debe formular una solicitud acompañada de un dictamen pericial, por lo que el juez realizará un reconocimiento del bien para tomar los correctivos pertinentes. Empero, si del dictamen aportado se evidencia que hay peligro inminente, en la misma diligencia se dictarán las medidas que fueren necesarias para conjurar esa situación, entre otras, destruir el bien si éste fuere la única solución. El artículo 376 del Código General del Proceso, en realidad de verdad,
no contiene normas especiales para los procesos posesorios, pues lo que en él se desarrolla, además de la medida cautelar ya explicada, es la forma cómo ha de proceder cuando se profiera sentencia que acoja algunas de las pretensiones. Sentencia. Si la sentencia decreta la restitución que se solicita, la entrega se adelantará de acuerdo con las disposiciones generales que trae el Código General del Proceso en sus artículos 308 y 310. Ello implica que si se identifica el bien y no hay oposición, el juez entregará al demandante, o que si se formula oposición, ella debe provenir de quien lo posee, o fundarse en una posesión acreditada siquiera sumariamente. Asimismo, tal entrega procederá sin perjuicio del derecho de retención oportunamente alegando en la contestación de la demanda y reconocido en la sentencia. Si el proceso no se promovió para obtener la restitución del inmueble, sino para que cesaran los actos perturbadores de la posesión, para dar seguridad contra el temor de la molestia o despojo, o para prohibir la ejecución de una obra o de un hecho, la sentencia favorable tendrá variables. En esta hipótesis, en sentencia se ordenará al demandado cesar de la perturbación o dar seguridad contra un temor fundado, que se hubiera establecido en el proceso, bajo el apercibimiento de que por cada infracción se le impondrá una multa en favor del demandante, de 2 a 10 salarios mínimos mensuales vigentes. En resumen, cuando lo que se pretenda sea que se cesen los actos perturbatorios o que se dé seguridad frente a un temor fundado, la sentencia impondrá al demandado vencido una doble obligación, pues en primer término le ordenará que suspenda de inmediato los actos perturbatorios y en segundo lugar que en el futuro se abstenga a volver a incurrir en ellos. Si el demandado vencido incurre nuevamente en los actos perturbadores que se le prohíben ejecutar en la sentencia, el demandante podrá promover un incidente dentro de los 30 días siguientes a la contravención, para que se le imponga una multa en su favor. El incidente no está autorizado si se produce un nuevo despojo, sino solamente si hay una reincidencia en la perturbación que se prohíbe en el fallo. Presentada la solicitud de sanción, de ella se correrá traslado al demandado mediante notificación por aviso y se tramitará como incidente. Si la petición presentada pasados 30 días de la contravención operara en caducidad respecto a esa perturbación en particular, es decir, si se presenta una nueva situación, podrá formularse el incidente para que se sancione por una nueva transacción. Punto que merece cometerse porque nada dice la ley. Es si el incidente solamente tiene por objeto imponer la multa o cargo del demandado y en favor del demandante o si también el juez puede ordenar que se cesen nuevamente los actos perturbadores prohibidos en la sentencia. El profesor Hernán Fabio López Blanco al respecto se pregunta, ¿en qué situación queda el poseedor que ha logrado sentencia en su favor y obtenido la entrega del bien y es perturbado que despojado de la posesión nuevamente por el mismo demandado? En tal caso, solo se puede adelantar un incidente para varias imponer la multa y concluir de manera diferente a como lo hace el autorizado comentarista, pues es preciso distinguir si la sentencia ordenó la restitución o solo la cesación de los actos perturbadores. En primer término, el incidente no está autorizado sino para imponer sanciones cuando ha habido nuevos actos perturbadores, no cuando ha repetido el despojo, que debe ser combatido con el ejercicio de una nueva acción policiva u ordinaria. En segundo término, ante los nuevos actos perturbadores, el juez no necesita tramitar un nuevo proceso ni dictar otra sentencia. Le bastará con la que ya profirió, pues no puede olvidarse que lo dispuesto en ella conserva vigencia, a pesar de la transgresión del demandado. Ciertamente, si la sentencia ordenó al demandado no incurrir en conductas perturbadoras de la posesión, esa prohibición se mantiene en el tiempo y por lo tanto sobraría otra orden en el mismo sentido. Por esta razón, el incidente se autorizó solamente en caso de perturbación y no de despojo, pues con cada acto perturbador el demandado se hará acreedor a una multa, sin que ello purgue o extinga la obligación de no hacer impuesta en la sentencia que se repite. Queda
incólume. Cuando la sentencia hubiera ordenado al demandado que ejecute una obra consistente en una modificación o destrucción de una cosa, le ordenará que cumpla dentro de un término prudencial, con la prevención de que si no lo hace, se procederá por el juez a su cumplimiento, para la cual el demandado debe reembolsar al demandante los gastos que demande la ejecución de la obra ordenada. Con tal fin, el demandante celebrará un contrato con el tercero que deba realizar las modificaciones, en el cual se someterá a la aprobación del juez. Realizado el trabajo por el tercero, se aportará a la cuenta de los gastos con los comprobantes respectivos para que el juez le imparta aprobación. Bueno, ya terminando los procesos posesorios, realicé 3 preguntas que son las siguientes. Primera pregunta: ¿cómo se debe formular la demanda para precaver un peligro que se tema de ruina de un edificio, de un árbol mal arraigado u otra cosa semejante? En respuesta nos dice que el demandante debe formular una solicitud acompañada de un dictamen pericial para que el juez realice un reconocimiento del bien y tomar los correctivos pertinentes. Si el dictamen aportado evidencia que hay un peligro inminente, en la misma diligencia se dictará las medidas necesarias para conjurar esta situación o destruir el bien si fuese la única solución. Segunda pregunta: ¿cuál es el trámite que debe realizar en un proceso de posesorio? Este nos dice que se adelantará mediante trámite de proceso verbal, cuando la cuantía del asunto así lo permita. En consecuencia, el juez habrá de ceñirse al agotamiento de los pasos previstos para este proceso, en la audiencia inicial, la de instrucción y la de juzgamiento. Y tercera y última pregunta nos dice: ¿qué jueces son competentes en los procesos posesorios? Como respuesta tenemos: serán competentes los jueces civiles municipales o de circuito del lugar donde se encuentre el inmueble, de acuerdo con la cuantía determinada por el valor catastral. Eso lo encontramos en el Código General del Proceso, en el artículo 26, numeral 3, y el artículo 28, numeral 7. Ya con estas preguntas finalizamos la parte de los procesos posesorios. Muchas gracias.